Tiempo matutino con Dios. Dedicar tiempo a orar por el problema es el título. En muchas ocasiones oramos una y otra vez por un problema, ¿verdad? Y no parece que recibiéramos contestación. A veces los problemas son de tal importancia que no parece prudente hacer una oración y dejarlo ahí. ¿Qué hacer? En casos decisivos como esos, es más que conveniente dedicar tiempo a orar por el problema. Esto implica atravesar con nuestra oración a través del problema hasta recibir una seguridad de Dios de que el problema está resuelto. Una vez que tenemos una seguridad, no es conveniente volver a orar por ello, sino más bien darle gracias a Dios y expresarle la seguridad que tenemos de que ya todo fue resuelto. Esa es la fe. Al comenzar a orar por un problema con la intención de atravesar a través de él con la oración, debemos prepararnos para orar el tiempo que sea necesario. Es una oración en la cual no vamos a ceder hasta que Dios no nos hable claro y nos confirme que nos ha dado la victoria. Pero cuando usted en medio de sus afanes o por falta de sacarle el tiempo a Dios en oración, sencillamente dice, Señor, ayúdame en este problema y punto, hasta ahí llega, déjeme decirle que ese no es oración. Puede que le tome varias horas, debe tomarle varias horas de pronto, o días, o semanas. ¿Y por qué no? ¿Cuántos están esperando la respuesta de algo y llevan años donde Dios responde muchas dificultades que se le presentan en la vida, menos el que usted tanto anhela que le responda? Esto puede variar conforme a la potencia de la oración, a la magnitud del problema y a la ayuda espiritual que tú recibas en el momento de la intercesión. Cuando se ha obtenido la victoria, puede que un espíritu de risa se apodere de ti confirmando que se acabó la intercesión por el problema y que éste está ahora plenamente en las manos de Dios. Puede que una visión te muestre la victoria, pero con seguridad que la evidencia mayor vista en respuesta a un problema que le presentas a Dios es la paz, es la fortaleza, es la tranquilidad. A lo mejor el Espíritu te hable en alguna forma y te hace sentir la paz y el gozo sobrenatural de la victoria. Después de esto, es solo alabarlo y darle gracias, esperar tranquilamente en Él, sabiendo que ya está hecho. En este tipo de batalla, la oración en el Espíritu es probablemente el arma más efectiva a usar. Aunque de vez en cuando hablemos victoria con entendimiento como para reforzar nuestra fe. Hermanos, amigos y ministros, hay veces que hay que dedicar tiempo razonable a la oración sin tregua ni interrupción para conquistar una gran victoria. Vale la pena y Dios no nos fallará. Pocos hombres predicaron tantos avivamientos en los Estados Unidos como el evangelista Charles Finney. Era un hombre de oración. Su ministerio de intercesión era poderoso. Y en una ocasión él regresaba de Europa en barco. Por unos 12 años había estado envuelto en una serie de avivamientos que había influenciado a América como nunca antes en su historia. Le llegaron noticias en esos días de la revolución contra la esclavitud y él se llenó de ansiedad pensando que esa confusión iba a perjudicar el avivamiento. Cuenta que el espíritu de oración vino sobre él, ayudándole a prevalecer con Dios. Ese día no podía descansar. Su alma estaba en franca agonía.
Pasó todo el día en oración en su habitación y caminando por la cubierta del barco en intensa agonía según visualizaba la situación política del país. Se sentía, dice el testimonio, que él se sentía aplastado con la carga que estaba en su alma. No había nadie a bordo con quien compartir. Era un espíritu de oración que estaba sobre él como nunca antes lo había sentido. Clamaba a Dios que siguiera adelante con los avivamientos y le proveyera a él de los instrumentos necesarios. Después de un día de lucha y agonía indecibles en su alma, y ya de noche, el problema se alivió en su mente. Sintió que todo saldría bien y que Dios tenía todavía trabajo especial para él hacer. Sintió que podía estar ya en descanso, pues el Señor seguiría adelante con su obra. ¿Por qué tuvo Phineas que luchar en oración por un periodo tan prolongado? ¿Por qué no recibió de Dios la contestación enseguida? Era sencillo. Había que ganar primero la batalla contra las potestades de Satanás. El diablo se oponía al gran avivamiento, pero fue derrotado por la fe y la confianza que este varón de Dios, Finney, puso en Dios. Era una hora crucial. Si el diablo hubiese podido desanimar a Finney antes de que la batalla espiritual hubiera sido ganada, entonces el avivamiento hubiese cesado. Pero Finney, como Daniel, no cedió, sino que siguió la lucha hasta que Dios le confirmó la victoria. No podemos bajar la guardia frente a las peticiones, frente a las súplicas, frente a las oraciones de intercesión, hasta que Dios no nos dé ni nos muestre su victoria. La situación fue salvada y el gran avivamiento fue de tal impacto para el año 1857-1858, que se estimó no menos de 50.000 convertidos en una sola semana. Si nos mantenemos firmes en la oración, Dios no fallará en enviar la victoria. Nunca acepte fracaso ni derrota. Aunque la contestación se tardare, no ceda, que esa contestación ciertamente vendrá. Hay un reino espiritual terrible que se nos opone. Sí, si insistimos en la oración en el Espíritu y sin cesar, atravesaremos a través de estas potestades hasta alcanzar la gloriosa victoria. Sin el Espíritu Santo no se puede hacer nada. Según tus luchas en la intercesión, pídele al Espíritu Santo que te ayude y te permita ceder hasta recibir la confirmación de la victoria de parte de Dios. Que no te permita, perdón, que no te permita, repito, pedirle al Espíritu Santo que nos ayude y no nos permita ceder, ni detenernos, ni parar hasta recibir la confirmación de la victoria de parte de nuestro Dios. Amén. Bendiciones, bendiciones.